donde sea que vamos cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria sea al Señor, aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor este día domingo. Le doy gracias al Señor por este privilegio que se me da, el cual es predicar su palabra, y gracias a mis pastores que me lo conceden. Y así, sin pérdida de tiempo, les pido que abran sus Biblias, así Dios bendiga también a los amigos y hermanos que están conectados por medio del internet. Y aquellos que se van a conectar, espero que pues sea de bendición esta palabra. Y también pues usted que está ahí en su hogar, acomódese. Si tiene una Biblia, ábrala ahorita. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 9. Abra su Biblia y si no tiene una Biblia, pues ponga atención a la palabra. Y espero que sirva de edificación para su vida y para mi vida también. Gloria sea al Señor, aleluya. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 9. Cuando ya la hayan encontrado, me contesta con un fuerte y victorioso amén. Amén. Gloria sea al Señor, aleluya. La palabra del Señor se lee tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y bajo el poder del Espíritu Santo y el pueblo del Señor. Dice, amén. Y la palabra del Señor dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Vamos a entrar en palabras de oración, pidiendo al Señor que sea Él obrando en esta palabra. Buen Padre, te damos gracias, Cristo de la gloria, por cuanto tú, bendito Señor, nos has permitido darte honra y gloria a ti. Nos hemos gozado honrando y glorificando tu santo y bendito nombre. Yo sé, Señor, que tú te has movido en estas alabanzas, Señor, y sin tu presencia no queremos ir a ningún lugar, Señor bendito, aleluya. Gracias, bendito Señor, porque tú lo has permitido darte honra y gloria a ti. Ahora mira, Señor, tu palabra se ha leído, Señor. Me aparto yo para que seas tú, Señor, hablando en mí, primeramente a mí y después a mis hermanos, todos, las amistades, los que lo están viendo por medio del internet, Señor, y los que lo van a ver, Señor. Seas tú obrando en sus vidas, hablando a cada uno de nosotros por medio de tu poder glorioso, Señor. Ayúdalos a cada uno de nosotros para poder atesorar tu santa y bendita palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Le he puesto como tema escogidos por Dios. Escogidos por Dios, aleluya. El versículo 6 que leímos dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Aleluya. Gloria sea al Señor, aleluya. Agradecidos con Dios porque Dios, de entre tanta gente, Él los escogió a cada uno de nosotros. Agradecidos con Dios porque Él los ha escogido a cada uno de nosotros. Entre tanta gente, Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Ahora bien, aquí Moisés hablando al pueblo de Israel, pero también les decía lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Aquí Moisés hablando al pueblo de Israel y le dijo que le iba a entregar 7 naciones más poderosas que ellos. Por eso aquí el versículo 7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha escogido Jehová y os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos. Dice que estas 7 naciones eran más fuertes y más poderosas que ellos. Pero sabemos, hermanos, que hay mucha gente que mira en lo material. Muchas veces nosotros se nos presenta el problema, la dificultad, y decimos: no voy a lograrlo, no voy a poder salir adelante, pero cuando lo vemos en nuestras propias fuerzas. Pero si dejamos a Dios actuar en nuestras vidas, todo es diferente. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria sea al Señor. Todo es diferente si dejamos actuar a Dios en nuestras vidas. Aquí les dice en el versículo 1 del capítulo 7, dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a
a muchas naciones y allí comienza a decir los nombres. Y dice al Eteo, al Jebuseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Aquí le habla de las 7 naciones, las cuales iba a echar, Dios se las iba a dar en sus manos, pero Dios le estaba diciendo al mismo tiempo lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer con esas naciones. Lo primero que decía que no tenía que hacer era que no tenía que dar a su hijo con las hijas de ellos o viceversa. Y eso era lo que no tenían que hacer. Y lo que tenían que hacer era destruir las estatuas. Si usted comienza a leer hasta el versículo 6 que leímos, usted se da cuenta lo que Jehová le dice por medio de Moisés al pueblo de Israel que tenía que hacer: destruir las estatuas, quemar todo aquello abominable ante los ojos de Jehová. Dios nos habla a cada uno de nosotros muchas veces por medio de predicaciones, por medio de mensajes, por medio del profeta, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Pero lamentablemente nosotros no ponemos atención, agarramos solo lo que nos conviene. Si ustedes recuerdan, el día domingo anterior los hablaban acerca de Saúl, cuando pues lo mandaron a destruir pues allí y perdonó al rey Agag. Y él dice que lo más vil y lo que no servía destruyó, pero lo mejor lo agarró para él. Lo mejor lo agarró para él. Y muchas veces el problema de nosotros es que los excusamos en otro, cuando nosotros hemos cometido el error. Ese es muchas veces el error de nosotros, porque los excusamos en otro. Porque mire, este rey, si usted pone a pensar, él le culpó al pueblo. Saúl culpó al pueblo y él era el que tenía la culpa. Porque él era el que mandaba. Él era el que mandaba y él decidía lo que tenían que hacer. Aunque el pueblo dijera agarremos esto, no. Si él hubiera dicho no lo agarremos porque Dios ha dicho que esto es abominable ante sus ojos, entonces no lo hubiera hecho. Pero él se excusó en el pueblo cuando Samuel llegó y le dijo no, le dijo, el pueblo dijo que agarráramos esto. ¿Cómo él se iba a inclinar ante el pueblo si él era el jefe de ellos, verdad? Él tenía que hacer la voluntad de Dios. Por eso le digo, muchas veces nosotros nos excusamos en otras personas y le echamos las culpas a otros cuando los errores nosotros los hemos cometido. Cuando los errores nosotros los hemos cometido. Y lo único que tenemos que hacer es venir arrepentidos ante los pies del Señor. Y el Señor es amplio en misericordia y Él nos ayuda a cada uno de nosotros para seguir adelante, para ser triunfantes, para ser victoriosos en su obra, mi hermano. Aleluya. Israel era un pueblo santo debido a sus relaciones con Dios. Estas relaciones fueron el resultado de la voluntad de Dios. Israel era un pueblo santo debido a sus relaciones con Dios. ¿Por qué? Porque desde el principio, si usted sabe, pues Abraham pues fue quien Dios lo escogió. Y desde allí comienza, pues si Dios le dijo en una ocasión, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Allí lo incluye a cada uno de nosotros, mi hermano, los que estamos aquí. Allí los incluye a cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Le dijo, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero a pesar que el pueblo de Israel vio grandes milagros en su travesía por el desierto, no lograron el propósito por el cual Jehová los había sacado de Egipto. Aleluya. A pesar de que ellos vieron grandes maravillas en el desierto, vieron grandes proezas de parte de Dios, no lograron el propósito con el cual Dios los había sacado de tierra de servidumbre. No lograron ese propósito. Si usted sabe, pues solamente 2 de los que salieron de allá lograron entrar a la tierra prometida. La mayoría quedaron allá en el desierto. ¿Por qué no lograron el propósito? ¿Usted sabe con qué propósito Dios lo ha escogido a usted? Dios lo ha escogido con un propósito a cada uno de nosotros. Dios los ha escogido con un propósito. Pero muchas veces las dificultades, los problemas, los errores que cometemos, las debilidades de nosotros nos hacen decaer y no logramos llegar a ese propósito. En esta tierra Dios los quiere bendecir, pero lo mejor que el Señor tiene para cada uno de nosotros es la vida eterna. Aleluya. Lo mejor que el Señor tiene para con cada uno de nosotros es la vida eterna.
Dios quería bendecir al pueblo de Israel allá en el desierto, pero lo mejor para ellos era que iban a entrar a esa tierra que fluía leche y miel. Eso era el propósito de Dios, el sacarlos de tierras de servidumbre de allá del Egipto. El propósito de Dios era introducirlos allá en la tierra prometida. Pero lamentablemente muchos se quedaron a medio camino. Dios los ha escogido a cada uno de nosotros. No los quedemos a medio camino, mi hermano. Sigamos adelante. Confiemos en que Dios es el Dios todopoderoso. Las dificultades, los errores, muchas veces los hacen decaer. Muchas veces el error que nosotros cometemos, decimos, no, yo ya no soy digno. Pero ese es el enemigo el que está minando nuestra mente, mi hermano. Mire, nosotros muchas veces somos buenos para juzgar a los demás. Somos buenos para juzgar a los demás y decimos, no, él no se merece. Él no se merece. Pero, mi hermano, ¿quién somos nosotros para juzgar a los demás? Dios mira el potencial que hay en ti. Dios mira el potencial que hay en ti. ¿Sabes, mi hermano? Me vino algo a la mente. Si Jesús no hubiera visto el potencial que había en Pedro, él hubiera dicho, pues este me negó. No es digno de merecer ser mi apóstol, ¿verdad? Este me negó, no es digno, pero él miraba más allá, como los predicaban ayer en la noche. Él miraba más allá. Jesús miró más allá de lo que iba a hacer Pedro cuando él ya no estuviera sobre esta tierra. ¿Se imagina? Nosotros nos ponemos a pensar, si nosotros ahora, si nos preguntan si son cristianos, y nosotros muchas veces tutubiamos, decimos, entre la lengua decimos que sí, ¿verdad? Porque muchas veces nos da pena decir que somos cristianos, mi hermano. Y a Pedrito, pues allá, porque lo iban a matar, él negó, pues, que andaba con Jesús. Y no solamente una vez, sino que lo negó 3 veces, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero Dios miró lo que había en Pedro. Dios vio lo que había en Pedro. Y el primer mensaje que dice que él predicó, muchos, ¿verdad? Se acercaron a Dios. ¿Por medio de qué? De la palabra de Pedro. No fue porque, digamos, él tenía todo lo que él poseía, porque él, pues, tenía todo lo que él quería, solo porque él podía. No, era porque el poder de Dios estaba en él. Desde cuando Jesús partió a esta tierra, de que él iba a dejar el Consolador, el Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo dice que muchas personas aceptaron al Señor. Y que fueron como 3,000 personas que aceptaron al Señor, que se llegaron a los caminos del Señor. Pero no fue porque él podía, sino que porque Dios estaba con él. Y desde el momento que él le negó a Jesús, hubiera sido desechado del poder de Dios. Pero Jesús vio el poder que iba a depositar en él, y vio el potencial que había en Pedro. Él vio que el potencial que Pedro iba a ser cuando Jesús ya no estaba sobre esta tierra. Y dice que con solo la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Mire qué bendición. Así que muchas veces nosotros, mi hermano, pues juzgamos a los demás. Y Jesús en cierta ocasión dijo que primero sacara la viga que había en tu ojo para sacar la basurita que había en el ojo ajeno. Muchas veces nosotros solo vemos los errores que los demás cometen, pero los que nosotros cometemos no los vemos, mi hermano. Así es, por eso nosotros no debemos de juzgar a los demás, sino que de eso se encarga nuestro Señor Jesús. Y si usted ha cometido un error, Dios sabe cómo ha venido a este lugar. Si usted ha cometido un error, Dios sabe cómo está su vida. Lo más importante es venir ante la presencia del Señor y derramarlos ante tu presencia. Porque déjeme decirle que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. El Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Si usted viene humillado ante su presencia, el Señor no lo va a despreciar. Así que hemos sido escogidos por Dios, no solamente para estar en esta tierra y ser bendecidos, sino lo más importante, un día estar con el Señor. Ese es lo más importante para cada uno de nosotros. Eso tiene que ser nuestra prioridad. No solamente ser bendecidos en esta tierra, sino un día estar con el Señor. Pero no vamos a estar un día ya con el Señor y el Señor va a decir, siervo fiel que fuiste en la tierra, pasa al gozo de mi Señor. No va a ser así. Un día el Señor nos va a decir así: en lo poquito me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de mi Señor. En lo poquito me fuiste fiel. Hay mucha gente que se creen la gran cosa, mi hermano, se creen grandes cosas solo por la ropa o por el saco, pero no es así, mi hermano. Todos somos débiles. Unos cometemos errores de una
una índole y otros de otra índole, mi hermano. Pero todos cometemos errores. Lo más importante, venir ante la presencia del Señor humillados, y Él dice que está intercediendo por cada uno de nosotros, mi hermano. Dice que Él está sentado a la derecha del Dios Padre y intercede por cada uno de nosotros, mi hermano. Cada vez que cometemos un error, me imagino que Jesús le dice, entonces, ese es mi hijo, pero cometí un error, me imagino que le dice el Padre. Y Jesús me imagino que le dice, entonces, por gusto fui a morir a la tierra. Yo fui y derramé su sangre por él. Así que dale otra oportunidad. Y el Señor intercede por cada uno de nosotros. Como un día Moisés intercedió por el pueblo de Israel cuando cometía los errores, mi hermano. Así Jesús intercede por usted y por mí. Y dice que tenemos un abogado. Y Él nunca pierde un caso, mi hermano. Si usted llega arrepentido ante Él, no necesita dinero. Aquí en esta tierra, sabemos que si alguien comete un error, va donde el mejor abogado y le paga el dinero para que lo saque libre del error que ha cometido. Nosotros no necesitamos dinero. Nosotros solo necesitamos venir arrepentidos ante su presencia, ahí de rodillas, no ante el hombre, no ante el ser humano, no ante el líder, no ante el pastor, sino ante Dios. Y Él intercede por usted y perdona nuestros pecados. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Así que Israel, a pesar de que él vio grandes proezas, grandes maravillas en el desierto, no pudo entrar en la tierra prometida. Usted y yo, si venimos arrepentidos ante los pies de Cristo, sabemos que vamos a ser bendecidos aquí en esta tierra, pero también un día vamos a estar allá con el Señor gozándolos en esas bellas mansiones. ¿Cuántos lo creen? Amén. Somos el pueblo escogido de Dios. El versículo 6 que leímos dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Usted y yo tenemos que sentirlos agradecidos con Dios, porque entre medio de tanta gente Dios tuvo misericordia y los sacó de esas tinieblas y los ha traído a su luz admirable. Aquí Jehová hablando al pueblo de Israel, ahora Dios hablando a nosotros por medio de su palabra. Somos el pueblo de Dios, somos escogidos de parte de Dios. No fue el hombre que un día lo llamó, no, fue Dios que un día tuvo misericordia y los trajo a este lugar, mi hermano. Los trajo a este lugar. Muchas veces hay muchos pueblos grandes, hay muchas, hablando de iglesias, que si usted entra por esa puerta, entra frío, pero sale congelado, mi hermano. No sale nada de la presencia del Señor. Por eso cuando usted entra por esa puerta, su propósito tiene que ser salir diferente, mi hermano. Su propósito tiene que ser salir diferente. Pero en pueblos grandes usted entra por la puerta y sale más peor de lo que entró. Porque muchas veces salimos criticando que está haciendo fulano, cómo se mira fulana, cómo se mira mengano. Salimos peor de lo que entramos. Pero la honra y la gloria sean para Dios, que aquí Dios los visita continuamente, mi hermano. Y tenemos que sentir agradecimiento con Dios, porque un día Dios tuvo misericordia y los trajo a esta iglesia, a Monte de los Olivos, mi hermano. Tenemos que sentirlos agradecidos con Dios, porque es una iglesia diferente, donde se mueve el poder de Dios, mi hermano. Y eso es de lo que necesitamos, que el Señor se mueva con poder y gloria sobre cada uno de nosotros, mi hermano. Eso es lo que nosotros necesitamos, cada uno de nosotros, mi hermano. Por eso tenemos que estar agradecidos con el Dios Todopoderoso, mi hermano. Porque yo sé que algunos de ustedes han visitado otras iglesias y se han sentido diferentes. Pero aquí, mi hermano, el poder de Dios se mueve sobre cada uno de nosotros. Todo y cuando nosotros lo dejemos mover en nuestro cuerpo, mi hermano. Todo y cuando nosotros le demos esa libertad al Espíritu Santo, mi hermano. Si usted le da la libertad al Espíritu Santo, usted se va a sentir diferente. Por eso dice el versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Muchas veces decimos, ¿qué culpa tenemos de haberle caído bien a Jehová? ¿Qué culpa tenemos de haberle caído bien a Dios? Aunque con nuestros errores, mire, Israel, por sus relaciones que tenía con Dios, pues era bendecido, porque Dios tuvo misericordia de él, porque allí puso el ojo Jehová y dijo, va a ser mi pueblo. Desde cuando Jehová sacó allá a Abraham
de su tierra y su parentela. Ese fue el propósito de Dios, de bendecir a toda la familia de la tierra. Entonces nosotros somos un pueblo y muchas veces nosotros mismos los podemos tener de menos. ¿Por qué? Porque somos pocos. Pero ¿de qué sirve ser del montón, mi hermano? La misma palabra del Señor dice que muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Así que nosotros queremos ser uno de esos, de los escogidos por Dios, ¿verdad? No queremos ser de los llamados, queremos ser de los escogidos por Dios. Así que muchos van a ser llamados y usted y yo vamos a ser escogidos por Dios. Hemos sido escogidos por Dios, somos el pueblo que Dios ha escogido para serle fiel a Él, para servirle a Él, para trabajar en su obra, para seguir adelante, pero sin la ayuda del Señor no podemos hacer nada. Así que nosotros somos seres imperfectos. ¿Cuántos lo creen, mi hermano? Amén. Y el que es perfecto, pues como dice el pastor, puede pasar aquí al frente y decirnos cómo le hace para hacerlo nosotros también. Somos seres imperfectos, mi hermano, pero por su infinita misericordia estamos aquí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Somos seres imperfectos, somos seres que cometemos errores comunes y corrientes. Miren, mi hermano, aún aquellos grandes reyes que el Señor llamó, que los puso por reyes sobre Israel, cometían grandes errores. No como los que usted comete, pequeñitos, cometían grandes errores, pero aún así el Señor tenía misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor miraba más allá de lo que el ser humano miraba. Él miraba que más allá ellos iban a hacer grandes cosas, más allá, y no les tomaba en cuenta sus errores. Pero por eso le digo, nosotros somos seres imperfectos, pero por su infinita misericordia estamos aquí y vamos para un lugar mejor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria sea al Señor. En lo material, confiamos en que vamos por un lugar mejor, ¿verdad? Todos estamos pidiendo por un lugar mejor para nosotros. Todos estamos pidiendo por un lugar mejor para nosotros. Y en lo espiritual sabemos que vamos por algo más, mi hermano. En lo espiritual sabemos que vamos a crecer cada día más y más en lo espiritual, mi hermano. Vamos a crecer cada día más y más en lo espiritual. Así que vale la pena seguir luchando para alcanzar la salvación. No te rindes. Sigamos adelante. Dios está con nosotros. No te rindas. Sigamos adelante, mi hermano. Dios está con cada uno de nosotros. Dios está obrando de una manera muy especial en cada uno de nosotros. Los hermanos y amigos del internet, no se rindan. Si están luchando, están pasando por dificultades, por problemas en su vida, no se rindan, sigan adelante. Si están en un desierto, el Señor los va a sacar en victoria. Dice que no hay desierto si no hay victoria. Primero tiene que haber el desierto y después va a haber la victoria, porque en ese desierto Dios te va a sacar en victoria. Si usted está pasando por un desierto, por una dificultad, por una enfermedad, si usted se siente triste, se siente agobiado, déjeme decirle que Dios lo va a sacar en victoria. Dios lo va a sacar en victoria porque con un propósito Dios nos ha escogido a nosotros, mi hermano. Con un propósito. Y decimos, ¿por qué estamos pasando por estos problemas? Aquí el pueblo de Israel se imagina cuando él se hubiera puesto a pensar, si son naciones más grandes que nosotros y más poderosas, ¿qué vamos a ir a hacer? ¿Qué vamos a ir a hacer? Lo van a destruir, viéndolo en el ámbito material. El problema que usted está pasando no es más grande que el poder de Dios. La dificultad que usted está pasando no es más grande que el poder de Dios. El poder de Dios es infinito, mi hermano. Y si dejamos actuar a Dios en los problemas, Dios lo saca en victoria. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Dios lo saca en victoria a cada uno de nosotros aquí. Así que sigamos adelante. Muchas veces tenemos que venir humillados ante la presencia del Señor. Muchas veces tenemos que venir humillados ante la presencia del Señor, humillados como el hijo pródigo. Muchas veces nosotros, mi hermano, como les dije al principio, cometemos errores, pero lo más importante es humillarnos ante la presencia del Señor. El hijo pródigo se fue y gastó lo que su papá le había dado, su herencia, pero cuando se vio en dificultades, cuando se vio que él ya no podía más, se acordó que en la casa de su padre aún los criados comían mejor que él. Aleluya. Se acordó que aún aquellos que iban llegando a la iglesia eran más bendecidos que él. Cuando hay personas que se alejan de la palabra del Señor y se llegan a los caminos del Señor, nuevamente se acuerdan que antes eran bendecidos espiritualmente, porque muchas veces hay gente que puede ser bendecido materialmente, pero espiritualmente no tiene nada, mi hermano. ¿Y de qué sirve tener en lo material y no tener? Van las dos cosas
con nosotros, mi hermano, lo material y lo espiritual también. Primeramente dice que busquemos el reino de los cielos y de justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así que primeramente lo espiritual y después lo material, mi hermano. Entonces el hijo pródigo se acordó y dijo: voy a ir a mi padre y le voy a decir: no soy digno de llamarme tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. Usted viene humillado ante la presencia del Señor. El Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. El Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y Él dijo: no soy digno, le voy a decir, de llamarme uno de tus hijos, hazme como uno de los criados. Como quien dice: ponme a trabajar, yo quiero comer de la comida que ellos comen. Mi hermano, cuando usted viene humillado, como le dije, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Si nosotros venimos humillados ante la presencia del Señor, pero el Señor no nos va a decir: no, tú no eres digno de tener un privilegio. No, dice que el papá hizo una alianza con él y sacó un anillo y se lo puso, dice. Pero déjeme decirle que muchas veces tengamos que venir humillados. Hay muchas veces el hermano de lado diga que usted no se merece las bendiciones. Dios dice que sí. Dios dice que sí te merece las bendiciones. ¿Por qué? Porque en esta ocasión, si usted sabe esa historia, hubo el hermano y dijo: yo trabajo, le dijo, aquí, y nunca han sido digno de darme algo para que yo pues disfrute con mis amistades, con mis amigos. En otras palabras, no me diste un animalito. Y él dice que sacó la mejor capa y le vistió. ¿Por qué? Porque aquel hijo se había perdido y regresó allí a su padre. Cuando usted viene arrepentido ante los pies de Cristo por el error que ha cometido, Dios se siente agradecido y feliz porque usted nuevamente ha venido a los caminos del Señor. Usted nuevamente ha venido, aunque viene con dificultades, Él no le toma en cuenta esas dificultades, sino que le dice: ven, yo te ayudo nuevamente, y lo toma de su mano. Aleluya. Dios lo toma de su mano porque con ese propósito Dios los ha sacado. Dios sabía que desde el momento que sacó al pueblo de Israel de allá de Egipto, Él sabía que iba a ser un pueblo rebelde. Y Él sabía cómo se iban a comportar. Porque Dios sabe todo, mi hermano. Dios sabe todo lo que va a pasar mañana. Él lo sabe, lo que va a pasar con usted, lo que va a pasar conmigo. Dios sabe lo que va a pasar. Entonces Él sabía que iba a ser un pueblo duro de servir. Pero aún así, es el propósito de Él de sacarlo de la tierra de Egipto para llevarlo a una tierra mejor, a una tierra que fluía leche y miel. Ese era el propósito de Dios, y Él sabía que se iba a enfrentar con esas dificultades con el pueblo. Él sabía que el pueblo le iba a salir rebelde, pero ese es el propósito de Él. Él sabe que usted y yo somos débiles, que cometemos errores, pero Dios quiere darnos grandes bendiciones a cada uno de nosotros, mi hermano. Dios tiene grandes bendiciones para su vida y para mi vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios tiene grandes bendiciones para su vida y para mi vida. En Deuteronomio capítulo 6, capítulo 14, versículo 2 dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Tal vez para los seres humanos, para las personas que te conocen, te pueden criticar y dicen: tú no eres nada, tú no vales nada. Pero déjeme decirle, mi hermano, que ante el ser humano nosotros no podemos valer nada. Podemos ser insignificantes, pero para Dios valemos algo, mi hermano. Y algo muy especial. No valemos cualquier cosa, mi hermano. Y aunque lo veamos así insignificantes, bien, no valemos cualquier cosa. Valemos la sangre que el Señor Jesús vino a derramar en la cruz del Calvario por usted y por mí. Eso es lo que usted vale y lo que yo valgo, mi hermano. No valemos cualquier cosa. Y ante el ser humano podemos ser insignificantes. Podemos pasar por desapercibidos aquí en esta tierra, mi hermano. Podemos pasar por cualquier cosa. Pero para el Señor, usted y yo valemos algo, mi hermano. Usted y yo valemos esa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque un día Dios mandó a su Hijo a morir por usted y por mí, mi hermano. Y a morir por todo aquel también que se va a añadir a la palabra del Señor, mi hermano. Que se va a añadir a los caminos del Señor, mi hermano. Lamentablemente, la humanidad busca más las tinieblas que la luz. Pero dele la honra y la gloria a Dios porque usted está aquí en este lugar, mi hermano. Porque el Señor ha tenido misericordia sobre su vida. No es porque usted haya querido. Muchas veces, mi hermano, pues no pensamos en estar en este lugar, pero
Dios lo pone ese deseo, mi hermano, de estar en este lugar. Y déjeme decirle que no va a ser en vano, mi hermano. Dios se lo va a recompensar. Todo lo que usted hace para el Señor no se queda con nada, mi hermano. El Señor no se queda con nada. Dios le va a recompensar. Y aquellos que no pueden reunirse por una y por otra manera, pero sienten el deseo de reunirse, déjenme decirle que un día lo van a poder hacer y Dios los va a bendecir en gran manera. Así que usted siéntase agradecido porque está en este lugar, porque el Señor le concede estar en este lugar, mi hermano. El Señor es bello y maravilloso, pero muchas veces, mi hermano, la desobediencia de nosotros no nos deja de entrar a las bendiciones que el Señor tiene para con cada uno de nosotros, mi hermano. Muchas veces porque somos desobedientes no entramos, mi hermano, a las bendiciones que el Señor tiene. Vaya conmigo allí a Números 13:30. Allí, mi hermano, vemos cómo pues habla acerca de cuando Moisés envió a los 12 espías allá a reconocer la tierra de Canaán, y mandó 12 espías, uno de cada tribu, de los hombres más fuertes, dice, que habían en esas tribus. Pero hay muchos que son negativos, pero hay otros que son positivos, mi hermano. Aquí hubieron 10 que eran negativos. Sabían que era una tierra muy buena, pero hubieron 2 que eran positivos y que creían que lo iban a lograr. En el versículo 30 dice que, aquí Caleb dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí uno de los 2, que era Josué y Caleb, hablando, porque antes habían unos que habían dado un informe negativo de la tierra. Ellos dijeron, sí, es una tierra buena, es una tierra que fluye leche y miel, que tiene bendiciones, pero había un pero allí. Dice que esas ciudades estaban amuralladas, y aparte de eso, estaban allí los descendientes de Anac. Y dice que los descendientes de Anac eran personas gigantes. Y ellos vieron la dificultad que estaba en ese lugar. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo con las fuerzas de ellos. Ellos estaban pensando que con las fuerzas de ellos no iban a lograr derrotar esas murallas, no iban a lograr derrotar a esos gigantes. Pero aquí Caleb fue positivo y les dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ellas, porque más podremos nosotros que ellos. Hermanos, los problemas, las dificultades que usted esté pasando no son nada ante la presencia del Señor, mi hermano. Tenemos que dejar a Dios actuar en nuestras vidas. Tenemos que dejar a Dios actuar en nuestras vidas. En el versículo 27 dice así, y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra, la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. El versículo 28 dice así, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Dice que los hijos de Anac, de esa descendencia, eran hombres gigantes, hombres grandes. Y en otras palabras, ellos estaban diciendo que sí, era una tierra que fluía leche y miel, una tierra rica en todo, pero lamentablemente había algo que los iba a detener, que no iban a lograr lo que Dios les había prometido. Porque Dios les había prometido introducirlos a esa tierra que fluía leche y miel. Pero ellos vieron la dificultad. No vieron al Dios Todopoderoso. ¿No sabían que estaban con el Dios Todopoderoso? Hermanos, muchas veces nos sucede a nosotros así, mi hermano. Muchas veces nos sucede así a nosotros. ¿Por qué? Porque el problema puede ser pequeñito, pero nosotros lo hacemos más grande, mi hermano. El problema puede ser pequeño, pero nosotros lo hacemos más grande. Muchas veces, como dicen, hay un dicho que dice, se está ahogando en un vaso de agua, dice. Imagina, muchas veces es cierto, así es, mi hermano, nosotros los problemas son pequeños, pero los hacemos grandes, mi hermano.
los otros espías, pero los 10 espías regresaron para transmitir un pesimista informe malvado. Un pesimista informe malvado. El versículo que leímos, el versículo 28, dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Miren, mi hermano, muchas veces, porque nosotros hablamos mal, muchas veces por una predicación, muchas veces los errores que nosotros cometemos, hay gente, mi hermano, que no logra llegar a la bendición, mi hermano. Muchas veces por los errores que nosotros cometemos, hay gente que no llega a recibir la bendición. Estos 10 fueron negativos, pero sabemos ya que Josué y Caleb fueron positivos en lo que habían visto. Ellos no vieron el problema, ellos vieron la bendición que había en aquel lugar. Muchas veces, mi hermano, nosotros tenemos que hacer así, ser positivos, no pensar en el problema que estamos pasando. Sabemos que cuando cruzamos esa puerta y entramos a este lugar, lo sentimos diferentes, pero cuando salimos nuevamente, nos vienen los problemas otra vez, mi hermano, y empezamos a pensar en dificultades, en lo que pasa en nuestra vida. Pero si dejamos a Dios actuar, todo será diferente, mi hermano. Aquí Caleb hablando, y les dice que ellos lo iban a lograr. En el versículo 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo. Me imagino que lo que hubieran hecho estos 12, me imagino que hubieran hecho lo mejor que hubieran hecho ellos, era reunirse con Moisés y platicar lo que estaba pasando. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque muchas veces nosotros, con un error que cometemos, hay gente que está más débil en la fe y se va de la iglesia, mi hermano. Hay gente que está más débil de la fe y se va de la iglesia. Me imagino que lo que hubieran hecho, en mi ver y en mi parecer, era reunirse con Moisés y hubieran dicho: miren, esa tierra tiene de todo lo que nosotros necesitamos, pero también esas ciudades están amuralladas, están bien protegidas, y aparte de eso, dice que allí están esos gigantes, ¿y cómo vamos a pasar? Entonces hubieran hecho una reunión. Ellos comenzaron a decirle al pueblo que habían grandes bendiciones, que traían el fruto de esa tierra allí, lo que habían agarrado de allí, pero al mismo tiempo ellos fueron negativos, diciendo que no lo iban a lograr. En otras palabras, porque lo que habían visto ellos, dice que ellos eran insignificantes allí a la vista de aquellos hombres. Pero cuando nosotros damos algo negativo al pueblo, el pueblo muchas veces se pone a pensar ¿por qué? Pero nosotros, mi hermano, tenemos que ser positivos, sabiendo que Dios está con cada uno de nosotros, mi hermano. Tenemos que ser positivos. Aquellos 10 dieron un informe malvado, un informe pesimista, un informe malvado. ¿Por qué? Porque por medio de eso, el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Aquí comenzó el pueblo a murmurar. Y si usted lee el capítulo 14 de Números, ahí dice que Israel se rehúsa a entrar a la tierra prometida. Desde allí Israel comienza a murmurar y dice: ¿para qué Jehová los trajo aquí? ¿Para que muramos aquí en este desierto? ¿O para que nuestros hijos, dice, y nuestras hijas o nuestras mujeres sean presas de ellos? De este pueblo, de estas naciones. Allí empezó el pueblo a murmurar. No sabían que andaban con un Dios que todo lo podía con ellos, un Dios que todo lo hacía con ellos. Entonces, pero ellos se les había olvidado pronto lo que Dios había hecho con ellos, que los había sacado con mano poderosa de allá de Egipto. Nosotros muchas veces, mi hermano, se nos olvida quién los ha escogido. No es el hombre, es Dios quien nos ha traído a este lugar, mi hermano. Es Dios quien nos ha traído a este lugar, no es el hombre, mi hermano. Es Dios el que un día tuvo misericordia de usted y de mí y los trajo a este lugar, pero muchas veces se nos olvida, mi hermano. Cuando estamos pasando por el problema, por la dificultad, se nos olvida que es Dios quien está con nosotros, mi hermano. Se nos olvida que es el Dios Todopoderoso el que está con nosotros. Entonces dice: toda la congregación gritó y dio voces al pueblo y lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y dijeron toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños
sean por presa, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Aquí empezó a murmurar el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él miraba solamente en lo material, con las fuerzas que ellos tenían. No estaban viendo que era el Dios Todopoderoso quien los había sacado de allá de Egipto y quien les había dicho anteriormente lo que tenían que hacer. Él había dicho que les iba a entregar estas 7 naciones. Los versículos que leímos de ahí, de Deuteronomio, capítulo 7, ahí dice que les va a entregar estas 7 naciones más poderosas que ellos. Pero aquí se les olvidó lo que Dios les había dicho. Muchas veces así sucede con nosotros, hermano. Nos hablan de la palabra del Señor y luego se nos olvida que tenemos un Dios todopoderoso. Cuando se nos presenta el problema, cuando se nos presenta la dificultad, se nos olvida que tenemos un Dios todopoderoso. Caleb había reconocido el terreno, algo que nos recuerda que la fe no es ciega. Él dijo, no más podremos nosotros que ellos. La fe no niega la realidad o la dificultad, declara el poder de Dios. ¿Cuánto lo creen? La fe dice, no niega la realidad, sino que declara el poder de Dios. En otras palabras, él dijo, más podremos nosotros. Era un pueblo insignificante para aquellos pueblos, pero él sabía que tenía el poder de Dios. Aleluya. Gloria sea al Señor, aleluya. Muchas veces usted puede ser insignificante para los demás, pero sabemos que usted por su propia cuenta no lo va a lograr, pero con el poder de Dios somos más que vencedores. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria sea al Señor. Con el poder de Dios somos más que vencedores. Él dijo, más podremos nosotros que ellos. Eso fue lo que dijo Caleb en el versículo 30 que leímos. Dice, más podremos nosotros que ellos. Él no vio la dificultad que había en ese lugar. Él vio el fruto que un día él iba a comer. Pero algo muy importante, que por el error de aquellos se retrasó la voluntad del Señor. Aquí nos damos cuenta, en el capítulo 14 de Números, nos damos cuenta que empezaron ellos a murmurar, dijeron que sus hijos, que sus mujeres iban a caer por presas de estas naciones, y empezaron a murmurar y todo, y Dios se irritó por eso, se enojó por ellos, y dice que estos 12 espías duraron 40 días espiando la tierra prometida, o sea, Canaán. Entonces dijo Jehová que 40 años iban a andar en el desierto por el error que ellos habían cometido. Él dijo que todos aquellos que eran mayores de 20 años iban a quedar en el desierto y que sus hijos, por los cuales ellos habían dicho que iban a ser presa de aquellas naciones, ellos iban a entrar en esa tierra prometida. Ellos iban a entrar a esa tierra prometida y así fue. Se retrasó por 40 años. Me imagino que si ellos no hubieran murmurado, rapidito hubieran entrado a esa tierra prometida. Pero ellos murmuraron y aún así dice que hablaron de apedrear a Josué y a Caleb, de destruirlos. ¿Por qué? Porque ellos fueron positivos y los demás fueron negativos. Pero sabe, muchas veces cuando usted confía en el poder de Dios, déjeme decirle que Dios lo está cuidando y nada ni nadie le va a poder hacer daño. Dice que a estas personas, Josué y Caleb, las quisieron apedrear, pero el poder de Dios se apoderó de ellos y no les hicieron nada. Amén. Usted y yo tenemos que tener la confianza en el Dios Todopoderoso y dejar a Dios actuar en nuestras vidas y nada ni nadie los va a poder hacer daño. Pero aquel que da el informe negativo, aquel que es negativo ante todo, no le haga caso, mi hermano. Muchas veces cometemos errores y damos un informe negativo, un informe pesimista que daña la vida de los demás, mi hermano. Como le dije al principio, nosotros cometemos errores de una índole, otros de una índole. Muchas veces nosotros con una palabra podemos dañar a los demás, mi hermano. Muchas veces con una palabra podemos dañar a los demás, mi hermano. Y para nosotros puede estar bien, pero para los demás puede ser algo que dañe su corazón. Y pueden decir, no, yo ya no me reúno mejor, porque allí ya no me quieren. Muchas veces podemos cometer ese error, mi hermano. Y inocentemente podemos cometer errores, mi hermano. Muchas veces inocentemente cometemos errores sin darnos cuenta, mi hermano. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así es, mi hermano.
inocentemente cometemos errores. Muchas veces decimos una palabra aquí y aquel que está allá sentado dice, bueno, ¿y por qué me está diciendo así? Y muchas veces ni cuenta nos damos que el fulano está pasando ese problema, mi hermano. Pero déjeme decirle que Dios, hablando a nuestras vidas, mi hermano, no pongamos la mirada en el ser humano, sino que tenemos que poner la mirada en el Dios Todopoderoso, mi hermano. En el Dios Todopoderoso, porque los seres humanos fallamos, mi hermano. Los seres humanos fallamos, pero lo más importante es que tenemos un Dios Todopoderoso. Y desde el momento que Dios los ha rescatado, los ha sacado de las tinieblas y los ha traído con su luz, a su luz admirable, los ha traído con un propósito, mi hermano. Con un propósito de que le sirvamos a Él, de que caminemos con Él. Por eso le puse como tema, escogidos por Dios. Usted y yo somos escogidos por Dios. Y aquí el pueblo de Israel, Dios lo había escogido. Pero aún todos aquellos que lo sacó de allá, de Egipto, todos dice que, excepto dos, de allí los demás todos quedaron en el desierto, mi hermano. ¿Por qué? Porque murmuraron contra Jehová. Murmuraron contra Jehová. Aquí usted, si murmura contra el varón de Dios, no va a ser contra el varón, sino contra Dios, mi hermano. ¿Cuánto lo creen? Así es, mi hermano. Muchas veces no hay que murmurar, muchas veces nosotros agarramos lo bueno. Muchas veces así es, mi hermano, lo que nos conviene lo agarramos nosotros. Aquí ellos hablaron y dijeron, sí, la tierra a donde hemos ido es buena, tiene de todo lo que nosotros necesitamos. Pero aparte de eso, había el pero que dijeron que las ciudades estaban bien amuralladas y todo lo demás, que usted ya lo leyó. Entonces, mi hermano, muchas veces así somos nosotros agarramos solo lo bueno y lo malo no, lo que no nos conviene a nosotros, eso decimos, no, esto no es para mí. Pero lo bueno, mi hermano, hasta abrimos más los oídos para que vean los dientes por los dos oídos, ¿verdad? Pero lo malo, no, decimos que entre por uno y que salga por otro, ¿verdad? Aquello que decimos que lo malo que nosotros estamos haciendo y alguien nos dice, mire usted, esto y esto, Dios dice, y nosotros muchas veces decimos, no, eso no es para mí, que salga por el otro oído mejor. Pero cuando es algo de bendición, mi hermano, decimos que entre por los dos oídos y que, ¿verdad? Y brincamos de alegría. Y tiene que ser así, mi hermano, porque para eso el Señor nos ha traído para bendecirnos, pero también para corregirnos. ¿Cuántos lo creen? No solamente para bendecirnos, sino que también para corregirnos. Para eso el Señor nos ha traído a nosotros a este lugar, mi hermano. Por eso cada día nos corrige aquí. En lo que leímos en Deuteronomio, allí el Señor decía lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. El Señor estaba corrigiéndolos a ellos, diciéndoles que no se juntaran con ellos, que no hicieran alianza con ellos, en otras palabras, que no dieran su hija a los hijos de esas naciones, o sea, que no hicieran alianza, que los destruyeran todo, que erradicaran de toda la faz de la tierra esas naciones, todo que destruyeran. Pero mire cómo muchos, pues, siendo reyes, cometían grandes errores, así como nos predicaron el día domingo anterior, Saúl. ¿Se imagina siendo rey y continuar nosotros, mi hermano? No vamos a cometer errores. Todos cometemos errores, mi hermano. Somos comunes y corrientes. Pero un día, con la ayuda del Señor, vamos a ser diferentes, mi hermano. El día que el Señor venga, o sea que ya no estemos en esta vida, o que estemos y que el Señor venga y seamos transformados, entonces vamos a ser diferentes, mi hermano. Aleluya. Pero mientras estemos en esta tierra, vamos a cometer errores. Pero lo más importante es que dejemos a Dios actuar en nuestra vida. Si hemos sido escogidos por Dios, dejemos a Dios actuar en nuestra vida, mi hermano. Sabemos que si estamos en este lugar es porque hemos sido escogidos por el Dios Todopoderoso, mi hermano. Hemos sido escogidos por el Dios Todopoderoso. Muchos rechazaron el informe de Caleb, pero él permaneció en la fe y continuó sirviendo durante 40 años. Mire, muchos rechazaron el informe de Caleb, pero él permaneció en la fe y siguió luchando por 40 años. ¿Por qué le digo? Porque muchos le rechazaron y dijeron no. Incluso sabemos que hablaron de apedrearlos, de hacerle daño. Pero él continuó en la fe, en lo que él había creído. Y todavía duró 40 años más en ese desierto. ¿Por qué? Por el informe pesimista que dieron aquellos 10 que fueron a reconocer esa tierra prometida, mi hermano. Pero él siguió adelante luchando con esa fe que tenía, junto a aquellos cuya incredulidad causó un severo retraso en su experiencia personal,
qué paciencia y qué fe tuvo Caleb. Qué paciencia y qué fe tuvo. La paciencia de pasar otros 40 años esperando para adentrar a la tierra prometida. Qué paciencia. Póngase a pensar. Y nosotros muchas veces, cuando nos hablan del milagro, ya mañana queremos que esté, ¿verdad? Si es posible, ya al salir de la puerta queremos ver que sí ya sucedió el milagro. Así somos nosotros, ¿verdad, mi hermano? Y mire, Caleb, qué paciencia y qué fe tuvo. Esperar otros 40 años. ¿Por qué? Por aquel informe, por aquellos 10 que fueron pesimistas. Si aquellos 10 hubieran sido positivos también, como aquellos dos, como Caleb y Josué, rapidito hubieran entrado a la tierra prometida. Si usted y yo somos positivos, sabemos que rápido vamos a lograr lo que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros, mi hermano. Pero sabemos que hay muchos también que muchas veces somos negativos. Cuando ya pasa una semana, cuando ya pasa un mes, decimos, es que Dios no me quiere, es que Dios ya se olvidó de mí, es que Dios no me toma en cuenta a mí, porque yo cometo muchos errores. Déjeme decirle que el Señor no es así, mi hermano. El Señor es amplio en misericordia y Él nos perdona a cada uno de nosotros. Todo y cuando vengamos humillados ante su presencia, mi hermano. ¿Cuántos lo creen? Todo y cuando vengamos humillados ante su presencia. El hecho de que finalmente lograra la posesión de la tierra en una fecha tardía indica que aunque vendrán retrasos, la confesión de fe traerá al final la victoria al creyente. ¿Cuántos lo creen? La confesión de fe traerá al final la victoria al creyente. Moisés vuelve a interceder por el pueblo de Israel. Ahí en Números, si usted comienza a leer ahí en Números 14, del 13 al 16, Moisés vuelve otra vez a interceder por el pueblo de Israel cuando cometieron el error de que Moisés subió allá a la montaña, cuando Dios le iba a dar allí las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y cuando Jehová le habla a Moisés y le dice, baja porque el pueblo se ha desenfrenado, han hecho un becerro de oro, y Moisés baja, dice, y ve que aquellos estaban adorando aquel becerro, y Jehová dijo que los iba a derrotar, pero Moisés vuelve a interceder por ellos, a orar, a pedirle a Dios que Dios tuviera misericordia. Y aún mire, uno de los líderes que tenía el pueblo allí de Israel fue el que cometió el error, Aarón. Porque Moisés, cuando se fue a la montaña, dejó allí a Aarón como encargado del pueblo de Israel. Y aún él fue el que dio lo que es para que hicieran eso, para que fundieran ese becerro de oro y lo comenzaran a adorar. Pero aquí Moisés vino e intercedió nuevamente por el pueblo. Y Dios lo perdonó otra vez. Grandes errores que cometían, pero siempre Dios tenía misericordia. Pero otra vez retrasaron el poder, retrasaron lo que Dios había prometido para ellos. ¿Sabe por qué? Porque volvió otra vez, dice, según la palabra, a subir a la montaña otros 40 días para recibir lo que eran los 10 mandamientos. Aquí lo vemos como pues iban dejando pues que el tiempo pasara, porque dejaban pues, retrocedían la voluntad del Señor, mi hermano. Entonces usted y yo no tenemos que pues detener esos milagros que el Señor tiene para su vida y para mi vida, mi hermano. Con los errores que cometemos, pues retrocedemos el poder de Dios, retrocedemos los milagros que el Señor tiene para nuestra vida, mi hermano. Retrocedemos lo que el Señor tiene para nuestra vida, pero eso no tiene que dejar que nuestra fe mengue, mi hermano. Usted, su fe tiene que ser positiva y creer en que Dios va a obrar tarde o temprano, mi hermano. Y si nosotros venimos humillados ante la presencia del Señor, el Señor va a obrar. Yo me pongo a pensar que más temprano que tarde, mi hermano. Aleluya. Cuando venimos humillados ante su presencia, el Señor va a obrar más temprano, mi hermano. Más temprano de lo que nosotros pensamos, el Señor va a obrar en nuestros milagros, mi hermano. Lo que usted le está pidiendo al Señor, el Señor se lo va a dar todo y cuando usted venga humillado ante la presencia de Dios Todopoderoso, mi hermano. Mira aquí, Caleb tuvo esa fe y esa paciencia de pasar otros 40 años, pero un día lo logró él. Un día entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque él tenía esa fe y esa convicción que Dios era quien iba con él, delante de él, peleando
peleando cada batalla que se le presentara, porque no era él quien había decidido salir de allá de Egipto, sino que Dios había decidido sacarlo con poder. Así que Dios ha decidido sacar a usted y a mí de este mundo donde lo encontramos, lo tiene ahora en su luz admirable, con un propósito de que recibamos grandes bendiciones y más tarde la vida eterna. ¿Cuánto lo creen? Gloria sea al Señor, aleluya. Así que póngase de pie, mis amigos y hermanos que están en internet, póngase de pie y dele gracias al Señor, porque el Señor en su infinita misericordia, Él pues lo ha sacado de allá de ese mundo donde se encontraba, nos ha sacado con manos poderosas, con un propósito de ser bendecidos aquí y más tarde obtener la vida eterna. No solamente ser bendecidos en lo material, sino que también en lo espiritual. Él, pues, es el propósito del Señor de escogernos a cada uno de nosotros. Y no sé yo cómo usted está en estos momentos, pero Dios sí lo sabe. Dios sí sabe por el problema que usted está pasando. Dios sabe por la dificultad que usted está pasando. Yo no lo sé. El Señor Dios Todopoderoso sí lo sabe y Él quiere ayudarlo. Él quiere sacarlo en victoria. Él quiere sacarlo en victoria. Él quiere darle la victoria. Él quiere sacarlo de ese problema que se encuentra. No hay bendición, no hay victoria si no hay desierto. No hay victoria si no hay desierto. Primeramente tenemos que pasar por un desierto para luego recibir grandes bendiciones. Pero no nos da el derecho de saltarnos de ese desierto. En ese desierto Dios te quiere bendecir. En ese problema en el que tú te encuentras, Dios te quiere bendecir. Es el propósito de Dios bendecirte en ese problema, en esa dificultad que tú tienes, en esa enfermedad. Por lo que tú estás pasando, Dios te quiere bendecir. Dios quiere sacarte victoria, pero deja a Dios actuar en tu vida. Deja a Dios actuar en tu vida. Deja a Dios actuar en tu vida y verás que todo va a ser diferente. Aquí el pueblo de Israel pensó en su propia fuerza y dijo: no vamos a poder derrotar a estas naciones. No vamos a poder. Pero Dios es el Todopoderoso y te dejas a Dios actuar en tu vida. Tú lo vas a lograr. Tú lo vas a lograr por el que estás con el Dios que todo lo puede, con el Dios para el cual no hay nada imposible, y Él va delante de ti. Él va delante de ti peleando cada batalla. Él va delante de ti peleando cada batalla. No hay victoria si no hay desierto. Así que si estás en un desierto, déjame decirte que en ese desierto Dios te va a bendecir. Dios te va a sacar en victoria, pero no te saltes de ese desierto. No te salgas por tu propia cuenta. Deja a Dios actuar. No actúes en tus propias fuerzas. Deja a Dios actuar y vas a ser más que vencedor. Vas a ser más que triunfador. Vas a lograr todo lo que te propones con la ayuda del Dios Todopoderoso. Lo vas a lograr con la ayuda del Dios. Así que déjate guiar por el Dios Todopoderoso. Usted que está aquí en este lugar, dele gracias al Señor. Dele gracias al Dios Todopoderoso. Dele gracias a Dios porque Dios está con usted. Dele gracias a Dios porque Dios lo escogió, porque Dios lo ha sacado de las tinieblas y lo ha traído a su luz admirable. Dele gracias al Dios Todopoderoso. Dele gracias a Dios porque el Dios Todopoderoso está con usted. Dele gracias a ese Dios porque un día Él lo escogió. Somos escogidos del Dios poderoso. No somos cualquier cosa. Ante el ser humano usted puede ser insignificante, pero para Dios usted vale mucho, mi hermano. Usted vale mucho. Usted vale la sangre de Cristo. Usted vale la sangre de Cristo. No valemos cualquier cosa, mi hermano. Somos más que vencedores porque el Señor está con nosotros. Dele la honra y la gloria a Dios por eso, mi hermano. Honre y glorifique su santo y bendito nombre, mi hermano. Porque Dios ha hablado a tu vida, mi hermano. Porque Dios quiere sacarle victoria, mi hermano. Es el propósito de Dios, mi hermano. Así que ya no se menosprecie. Ya no se menosprecie. Ya no piense que es insignificante. Ya no piense que es cualquier cosa usted, mi hermano. Piense que usted vale mucho, mi hermano. Piense que usted vale mucho. Vale la sangre del Dios, del Cristo, Dios Todopoderoso, mi hermano. Usted no vale cualquier cosa, mi hermano. No lo menospreciemos. No pensemos que somos poca cosa, mi hermano. El ser humano los puede despreciar, pero para el Señor valemos la sangre de Cristo, mi hermano. Para el Dios Todopoderoso valemos la sangre de su Hijo, mi hermano. Nosotros
somos algo muy especial para el Dios Todopoderoso, mi hermano. El Señor lo ha escogido a usted y a mí con ese propósito, mi hermano. Que logremos grandes bendiciones aquí en esta tierra y más tarde, sea que muramos, que vivamos, obtengamos la vida eterna, mi hermano. Denle la honra y la gloria a Dios por eso, mi hermano, aleluya. Honra y glorifique su santo y bendito nombre. Denle gracias a Dios por eso, mi hermano. Denle gracias a Dios Todopoderoso, aleluya. Denle gracias a Dios porque Él se merece toda honra y toda gloria, aleluya. Denle gracias a Dios. Agradecidos con Dios, aleluya. Agradecidos contigo estamos, Señor, porque tú eres Dios Todopoderoso, aleluya. Oh, sí, Señor. Vamos a adorar a Dios un momento. Vamos a adorar, escogidos por Dios. Escogidos por Dios. Escogidos directamente por Dios. Vamos a adorar, adore, 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 adore. Adore al Señor un momento más. Los que están conectados ahí todavía en internet, escogidos por Dios. Es por eso que sigues de pie. Es por eso que anhelas estar escuchando la palabra del Señor. Anhelas estar ahí en la presencia de Dios vivo. Acuérdate que te siento, esta pandemia que ha pasado no iba a ser tu tumba, sino que iba a ser el lugar donde tú ibas a levantarte, donde se iba a quebrantar todo aquello que está deteniendo tu vida, donde Dios te sana, donde Dios te liberta, donde Dios levanta bandera por ti. Aunque muchos te hayan despreciado, el Dios de los cielos ha extendido tu mano sobre tu vida. Solo créelo, adora. Vamos, pueblo, adora al Señor. Algo especial y glorioso es estate quieto y seguro que escogido fuiste por Dios. Escogido por Dios, escogido por Dios. Y esto es lo hermoso, no importa la tormenta, no importa lo que no importa lo que esté pasando. Cuando Dios nos ha llamado, cuando Dios te ha escogido, no hay demonio que pueda parar la obra que Dios ha levantado en tu vida, lo que Dios ha dicho sobre tu vida, lo que Dios ha dicho sobre ti, pueblo, lo que Dios está haciendo sobre tu vida. Pero necesitas creerlo, necesitas creerle a Dios, necesitas levantarte y creerle que Dios ya lo hizo por ti, porque todo lo hizo Dios. Solo necesitas creerlo. Yo he entendido que entre más fuerte y más duro se puede sentir las cosas es cuando ya está cerca el retorno del milagro, está cerca lo que Dios habló a tu vida, está cerca para que fuiste llamado. Algo grande, algo glorioso está a punto de reventar, está a punto de llegar a tu vida, pero es necesario que usted le adore, que usted clame. No importa el problema, no importa la dificultad, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver el milagro cumplido en nuestra vida. Solo adore, 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 adore. Escogido fuiste directamente por Dios. ¿Qué importa lo que los demás digan? Es más, a tu alrededor pueden pensar mal de ti, pero el Dios de los cielos ha puesto su ojo en tu vida y dice: a él yo le he escogido, a ella yo le he escogido. Y es por eso que a veces no entendemos, pero esto es lo importante, que Dios te escogió. Oh, vamos, 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 sígase metiendo. Escogidos fuiste por Dios. Escogidos fuiste por Dios. Escogidos por Dios, aleluya. Escogidos por Dios. Escogidos por Dios, aleluya. Dios bendiga a los que están conectados. Dios me lo bendiga. Esperamos verles el martes, si el Señor lo permite. Dios me lo bendiga a todos. Dios me lo guarde. Si está alguno enfermo, créale que Dios puede sanarte. Estás pasando por dificultad, créele que Dios tiene el poder para extender su mano. Él extiende su mano sobre tu vida, solo créelo y será hecho. Dios te bendiga, Dios te guarde.